Historia que no mueren, el lado secreto del Chavo del Ocho. Lo que acabas de escuchar es la traición que destruyó al Chavo del Ocho. Un recuerdo que parecía eterno, pero que estuvo manchado por conflictos y dolores ocultos. Aquí en Historia que no mueren, la verdad siempre sale a la luz. Apóyanos con tu suscripción y activa la campanita, porque la próxima historia puede sorprenderte aún más. El nacimiento de una idea. En 1971, Roberto Gómez Bolaños ya era conocido como Chespirito por su ingenio y capacidad para escribir comedia. Ese año presentó un sketch que poco a poco iría tomando forma. El personaje de un niño huérfano, ingenuo y travieso, empezó como un simple segmento dentro de otro programa. El escenario era mínimo, un barril, un patio y un par de casas alrededor. Lo que parecía improvisado, en realidad estaba pensado para reflejar la vida cotidiana de la clase popular. El 20 de junio de 1971, aquel sketch se convirtió oficialmente en un programa independiente, El Chavo del Ocho. La televisión mexicana no estaba preparada para el impacto que tendría. Ese día nació un fenómeno que iba a trascender generaciones. Un programa que mezclaba ternura con crítica social. Un barril que se transformó en símbolo eterno. La primera transmisión. La primera emisión fue modesta, sin lujos ni grandes escenarios. El público apenas conocía a esos personajes nuevos. El Chavo, Kiko y la Chilindrina aparecieron por primera vez juntos. La audiencia vio en ellos algo especial. La inocencia de los niños reflejaba la realidad. No eran caricaturas, eran retratos de la vida de barrio. La gente se identificó de inmediato con sus problemas y alegrías. La simpleza se convirtió en la mayor fortaleza del programa. No hubo fuegos artificiales, ni música sofisticada. Solo risas auténticas que nacían de la cotidianeidad. Ese fue el inicio de un legado. El efecto en el público. Los primeros capítulos comenzaron a generar comentarios positivos. Los niños reían con las travesuras del Chavo. Los adultos encontraban un reflejo de sus propias vivencias. Las frases simples, como fue sin querer queriendo, se quedaron en la memoria. El humor blanco y familiar conquistaba hogares enteros. No había violencia ni vulgaridad. Era un humor inocente. En cuestión de semanas, el programa empezó a ganar popularidad. La audiencia pedía más capítulos. Y los directivos de Televisa descubrieron que tenían oro en sus manos. El Chavo ya no era solo un niño, era un fenómeno. La creación de la vecindad. Con el aumento de popularidad, el escenario fue tomando forma. La famosa vecindad se convirtió en el corazón del programa. Cada puerta escondía historias y personajes entrañables. Don Ramón, Doña Florinda, el profesor Girafales y el señor Barriga se sumaron al elenco. La dinámica de la vida en comunidad quedó reflejada con humor. Cada capítulo era un retrato de la sociedad mexicana. Los personajes representaban estereotipos con los que cualquiera podía identificarse. La escenografía simple se volvió icónica. El patio de la vecindad era un microcosmos del mundo real, y el público lo adoptó como suyo. El boom nacional. Para 1972, El Chavo del Ocho ya era un éxito en todo México. Las familias se reunían cada semana para ver el programa. Los niños imitaban a los personajes en las calles y escuelas. Las frases del Chavo se convirtieron en parte del lenguaje popular. La televisión encontró un producto que unía generaciones. No había distinción social. Todos podían reírse de lo mismo. El humor sencillo se transformó en un fenómeno cultural. La popularidad era tan grande que los actores no podían caminar tranquilos en la calle. La vecindad se volvió parte del día a día. El fenómeno ya no tenía freno. El salto internacional. Muy pronto, el Chavo cruzó fronteras. Primero en países de Centroamérica y Sudamérica. El público en Venezuela, Colombia y Perú lo adoptó como propio. La risa no tenía barreras culturales. La pobreza, la ingenuidad y la amistad eran universales. El programa se convirtió en un espejo latinoamericano. Cada país veía su propia realidad en la vecindad. El idioma y los modismos no fueron un obstáculo. El Chavo del Ocho comenzó a viajar más allá de México. Y el éxito se multiplicó. La conquista de Sudamérica. Argentina y Brasil fueron claves en la expansión. En Argentina, los niños adoptaron al Chavo como un ídolo nacional. En Brasil, fue doblado a portugués y alcanzó cifras históricas de audiencia. La música de la intro se volvió inolvidable. Las giras del elenco llenaban estadios como si fueran estrellas de rock. Los periódicos hablaban del fenómeno del barril. La televisión descubría un éxito exportable como pocos.
Los actores se convirtieron en celebridades internacionales. La vecindad se hizo global. Y el mito apenas comenzaba. El impacto cultural. El Chavo no solo divertía, también educaba. Mostraba valores como la amistad, la solidaridad y la humildad, pero también retrataba la pobreza y la desigualdad social. Ese contraste generaba reflexiones profundas en los adultos. El humor servía como una crítica disfrazada. El barril representaba la soledad de un niño sin hogar. Las peleas entre vecinos reflejaban la vida comunitaria real. Cada capítulo dejaba una enseñanza. El programa trascendía la comedia. Era también una radiografía social. La consolidación del elenco. Para mediados de los 70, cada personaje tenía identidad propia. Kiko era consentido y caprichoso. La Chilindrina, la traviesa y astuta. Don Ramón, el padre pobre pero entrañable. Doña Florinda, la madre estricta y orgullosa. El profesor Girafales, el maestro enamorado. El señor Barriga, símbolo de autoridad. Y, en el centro de todo, el Chavo, el alma de la vecindad. Cada actor encontró en su personaje un lugar en la memoria colectiva, y juntos construyeron una obra inmortal. El mito comienza. Al cerrar la primera década de transmisión, el Chavo del Ocho ya era leyenda. Millones lo veían en todo el continente. El programa había pasado de un sketch improvisado a un fenómeno cultural. El elenco recibió homenajes, premios y giras internacionales. El Chavo ya no era solo televisión. Era parte de la identidad latinoamericana. Los niños crecieron con él, y los adultos lo recordaban con cariño. El barril dejó de ser escenografía y se convirtió en símbolo. Ese día de 1971 había nacido algo eterno. Un recuerdo que, pese al tiempo y los conflictos, sigue vivo. Porque hay historias que no mueren. La salida de Kiko. Carlos Villagrán. Kiko fue el primero en partir. Sentía que su personaje tenía gran potencial propio. Pidió mejores condiciones y derechos de uso. Chespirito no accedió. Las discusiones se volvieron tensas. Villagrán abandonó el programa en pleno éxito. Para los fans, su ausencia fue dolorosa. En la vida real, fue el inicio de una ruptura definitiva. Kiko ya no regresaría a la vecindad. La primera traición estaba consumada. La batalla de la Chilindrina. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, también enfrentó conflictos. Disputó legalmente con Chespirito los derechos de su personaje. Ambos reclamaban la propiedad intelectual. El pleito se extendió por años. La amistad se rompió de forma irreversible. La comedia se transformó en guerra de abogados. El público veía con tristeza las noticias. La vecindad ya no era unida. La Chilindrina quedó marcada por la disputa. Y la traición siguió creciendo. Florinda Mesa en el centro. La relación de Florinda Mesa con Chespirito creó tensiones. Algunos compañeros la acusaban de favoritismo. Creían que tenía más influencia en las decisiones. Las rivalidades se acentuaron con el tiempo. Lo que parecía un romance personal impactó en el grupo. La desconfianza se instaló en el elenco. Las divisiones eran cada vez más notorias. Los rumores volaban en la prensa. La vecindad perfecta tenía grietas internas. Y las heridas no cicatrizaban. La salida de Don Ramón. Ramón Valdés, Don Ramón, se cansó de los conflictos. Su personaje era de los más queridos. Pero las tensiones con producción lo desgastaron. Decidió abandonar el programa en 1979. Su partida dejó un vacío enorme. El público lo sintió profundamente. Detrás estaba el cansancio y la decepción. Se sintió traicionado por las decisiones tomadas. Aunque regresó en ocasiones, nunca fue igual. El alma del programa se resquebrajó. Los problemas legales. Las disputas llegaron a los tribunales. Hubo demandas por regalías y contratos. Cada actor defendía sus derechos. La imagen pública de la vecindad se deterioraba. El público no veía las peleas, pero eran constantes. Los abogados reemplazaron a los guionistas. La magia se convertía en papeles legales. El dinero se imponía a la amistad. La traición se escribía en expedientes judiciales. La risa se apagaba poco a poco. El silencio entre compañeros. Las amistades se rompieron de manera definitiva. Algunos dejaron de hablarse por completo. Los reencuentros eran imposibles. Las giras conjuntas desaparecieron. El resentimiento era más fuerte que la nostalgia. El elenco que un día fue familia estaba dividido. El público recordaba con cariño, pero ellos no. Las entrevistas revelaban la amargura.
Cada uno tenía su versión de la historia. La traición había dejado cicatrices imborrables. El dolor de los fans. Cuando las noticias de los conflictos se filtraron, el público sufrió. Los fans no podían creer que hubiera tanto odio detrás. Las sonrisas de la pantalla contrastaban con las peleas reales. Las giras canceladas dejaron a muchos decepcionados. El mito se ensombreció por la realidad. El Chavo del Ocho dejó de ser solo comedia. Era también una tragedia humana. La desilusión caló hondo en varias generaciones. El público sintió que también fue traicionado. La magia de la vecindad se desmoronaba. Los últimos años. Con el paso del tiempo, los conflictos no se resolvieron. Chespirito defendía su visión del programa. Los demás actores mantenían sus reclamos. Las muertes de Ramón Valdés y Angelines Fernández marcaron el final de una era. Las entrevistas revivían viejos resentimientos. Los documentales mostraban las versiones encontradas. El mito de unidad se desmoronaba cada vez más. El legado estaba dividido. La risa sobrevivía en pantalla, pero la verdad dolía demasiado. El legado manchado. Hoy el Chavo sigue transmitiéndose en todo el mundo. Nuevas generaciones lo ven sin conocer su lado oscuro, pero quienes saben la historia lo miran distinto. Cada capítulo encierra recuerdos de conflictos. Las frases divertidas esconden lágrimas detrás. El éxito quedó marcado por la traición, un icono de la cultura latinoamericana, pero también una historia rota por dentro. Un legado eterno, sí, pero incompleto. La vecindad nunca volvió a ser la misma. Cierre y final. Y así, entre gloria y traición, terminó la verdadera historia del Chavo del Ocho. Un programa que hizo reír a millones, pero que destruyó amistades irreemplazables. La vecindad que parecía unida estaba dividida. La risa escondía lágrimas que nadie vio en televisión. La magia murió en los camerinos. El público heredó la nostalgia, pero también la decepción. Aquí en Historia que no mueren revelamos la verdad detrás del mito. Suscríbete y acompáñanos a destapar más secretos que marcaron generaciones. Porque hay historias que no se borran con el tiempo. Hay historias que no mueren.